Bien. Método de bisección. Ahora vamos a empezar a razonar y sacar el método de bisección cuál es. ¿Sí? Esto es una ecuación no lineal. Ya recordemos que esté elevado a la 1, o sea, si yo tuviera 14x menos 6 igual a 0, eso es una ecuación lineal, porque la incógnita está elevado a la 1. Ahora, cuando tengo cualquier otra cosa, ¿sí? Con la incógnita, cualquiera, ya sea cuadrática, listo, dejó de ser una ecuación lineal para ser una ecuación no lineal. En este caso, en el tercer ejemplo, es cúbica. ¿Sí? En este ejemplo de acá tenemos una función cúbica, es un polinomio. Y en este ejemplo de acá tenemos raíces y cosenos, o sea, una cosa lo suficientemente espantosa como para que encontrar la solución exacta me quede algo muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a ver en esta guía un par de métodos de aproximación de soluciones, ¿sí? Donde lo que vamos a trabajar es, por un lado, cómo vamos aproximando, ¿sí? Para eso necesitamos un rango donde sepamos que hay una solución, eso es fundamental. Y por otro lado, de acuerdo a la aproximación que nosotros querramos, cuántos pasos, o sea, cuántas veces tenemos que hacer correr el algoritmo hasta que corte y me deje tranquilo. Por ejemplo, si yo quiero un error que sea menor que 0,01, bueno, tengo que ver cuántos pasos, o sea, cuántas veces tengo que iterar el algoritmo para garantizarme ese error. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo tengo un intervalo. ¿Sí? Yo sé que entre 0 y 4 tengo una solución. Bueno, perfecto. ¿Dónde está esa solución? Acá, el algoritmo que me dice es que tengo un rango de 4. ¿Sí? Porque si la solución está muy pegada acá o está muy pegada acá, no sé. Entonces acá tengo un rango de 4. Y tal vez un rango de 4 es una solución lo suficientemente grosera que no me sirve. Yo quiero acotar ese rango. Entonces vamos a empezar con el primero de los métodos de aproximación de soluciones para ecuaciones no lineales. Y lo que me va a hacer es dos cosas. Por un lado, aproximar, ¿sí? Y por otro lado, lo que vamos a hacer es acotar ese rango y a veces, bueno, cuántas veces tenemos que iterar para que garantizar esa solución. O sea, si yo digo, bueno, un error deja de ser grosero cuando, dependiendo de lo que nosotros tengamos, está en un rango de 0,1. Entonces, ¿cómo hago para garantizarme que la solución está en un rango de 0,1? ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Para eso, lo que nosotros tenemos que garantizar es que sean ecuaciones no lineales continuas. ¿Sí? Nosotros lo vamos a llevar, o sea, para justificar esto vamos a usar la justificación de análisis 1 y 2 que ustedes tuvieron de las funciones que son continuas. O sea, lo que me dice el teorema de Bolzano, por ejemplo, si yo tengo una función que es continua entre 0 y 4, ¿sí? Continua es que yo puedo hacer el gráfico sin levantar la virome del papel, en este caso, empezando desde el 0 y terminando en el 4. ¿Sí? Tengo una función continua entre 0 y 4. A este vamos a llamarlo A y a este vamos a llamarlo B, para poder esbozar el teorema de Bolzano. Me dice f de x continua en el intervalo AB, ¿sí? Cerrado, fundamental para el teorema. F de A por F de B me dice que es menor a 0. ¿Qué significa esto? Menor a 0 es lo mismo decir que sea negativo. Que sea negativo dentro de varias cosas que me está diciendo es que no es 0. ¿Sí? Y una multiplicación es negativa cuando los dos tienen distintos signos. Entonces lo que me está diciendo es que si yo evalúo la función en A, en este caso sería el 0, si me da positivo, en B me va a dar negativo. Y si en A me da negativo, en B me va a dar positivo. Entonces esto lo que me garantiza es que existe un C que va a estar en el intervalo abierto, tal que F evaluada en C me da 0.
dicho de otra manera, para que se vea. Si supongamos que el gráfico en 0 me da acá, y el gráfico en B me da acá, lo que me está diciendo es que como la función es continua, yo voy a graficar, llegar desde este punto hasta este punto sin levantar la virome. Entonces, el teorema lo que me está diciendo es que en algún momento, no sé cuándo, corta el eje X. En algún momento lo corta. ¿Sí? Entonces, bueno, me dice que al menos una vez. O sea, ¿el gráfico puede ser esto? Sí. ¿El gráfico puede hacer esto? También. El gráfico podría incluso cortar muchas veces. También. Pero el teorema lo que me garantiza es que al menos una vez lo corta. Eso ya es un montón. ¿Sí? Porque sabemos que en algún momento pasa por el cero. El método de bisección lo que se basa, o sea, se apoya justamente en este teorema. Me dice, bueno, si es continua en todo el intervalo y sabemos que f en A por f en B me queda negativo, listo. Al menos una raíz tiene. ¿Cuántas raíces tiene? No sé en principio. Después hay otros corolarios que le piden un poquito más a la función y me garantizan que tiene una sola raíz. Por ejemplo, si yo sé que la función es estrictamente creciente, o sea, que siempre va a crecer, ahí yo puedo garantizar de que tiene una sola raíz. Porque, Profe, sí, se le trabó y no se escuchó nada. O el no sé si fui audio. yo. No sé si me pasó a mí solo porque me dice conexión inestable. Ah, No sé, se escuchó bien, ¿no? ¿se escuchó todo? Ah, soy yo entonces, perdón. Perfecto. Bueno, Después reviso el video cuando esté. bien, igual vuelvo a repetir. Si a mí, por ejemplo, yo le pido que la función sea estrictamente creciente, como es el caso de la función roja que puse al principio, ahí yo puedo garantizar que la raíz es única, con lo cual tengo una sola solución. ¿Sí? Ok. Dependiendo de lo que nosotros tengamos, a veces saber que tiene una sola solución es bueno. O sea, dependiendo para lo que nosotros estemos buscando, decimos, bueno, joya, tiene una sola solución. Listo, vamos a tratar de aproximar esa única solución. Si estamos en el caso de estas subidas y bajadas, y bueno, tenemos varias soluciones. Perfecto, tal vez con varias soluciones o sea, es mejor porque tenemos varias opciones para elegir, pero dependiendo de lo que estemos buscando, tal vez no me conviene. ¿Sí? Eso siempre va a estar ahí donde entra el contexto donde uno está programando para aproximar esto. Bien, se fue Nicolás. Ahora va a volver. Entonces, profe, si es estrictamente creciente, es una sola solución. Sí, lo mismo si es estrictamente decreciente. Si es estrictamente decreciente, vos tenés Claro. acá, y bueno, te va a dar una sola solución, que puede estar pegado a un extremo o puede estar más o menos por el medio, no te dice nada. Ahora, ¿en qué consiste el método de bisección? El método de bisección consiste en esto. Nosotros tenemos 0 y 4. ¿Sí? Sabemos que f de A, en este caso, por f de B, me da menor a 0. Entonces, lo que voy a hacer es, yo tengo como mi x0, en este caso va a ser 0, tomo como mi x1, voy a hacer que sea 4, y sé que fx0 por fx1 me queda menor a 0. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es mi x2, en este caso, va a ser x0 más x1 sobre 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Es el punto medio entre x0 y x1. O sea, para este ejemplo sería el 2.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Analizo f de x0 por f de x2 si me da mayor a 0 o menor a 0. Y analizo f de x1 por f de x2 si me da mayor a 0 o menor a 0. Uno de estos dos, ¿sí?, me da negativo y el otro me da positivo. ¿Por qué uno me da positivo y el otro me da negativo? ¿Y por qué los dos no me van a quedar positivo o los dos me van a quedar negativos? Porque acá lo que estamos teniendo es que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Sí? O la otra que me puede pasar, la última opción, que sería fantástico que me pase eso, es que me dé 0. Si me da 0, o sea, si nosotros tenemos que f de A por f de B me queda negativo, estoy diciendo que ninguno de los dos es 0. Ahora, si cuando yo multiplico f de A por el nuevo punto me da 0, significa que esto de acá me da 0. Listo, encontré una solución. ¿Sí? Entonces este de acá también me da 0. Pero bueno, si f de A por f de B me da negativo, si f de A es positivo y f de x2 es positivo, esta cuenta me va a quedar positiva. Entonces lo que estoy diciendo es que, supongamos que este me da positivo y este me da positivo y este me da negativo, achiqué el rango a la mitad. Porque ahora yo sé que va a estar entre el 2 y el 4 la solución. Inicialmente la tenía entre 0 y 4, ahora tengo entre 2 y 4. Entonces, ¿qué es lo que hice? El rango lo disminuía a la mitad. Vamos a suponer que en vez de que me dé positivo este, me da negativo. Bueno, pero si me da negativo, esta primera multiplicación me va a quedar negativa. Entonces, achiqué también el rango a la mitad porque la solución está entre 0 y 2. Entonces, al probar justo en el punto medio, achico el rango a la mitad. En realidad yo podría haber elegido cualquier otro valor de acá del rango. Lo que pasa es como no sé cómo es la función, a priori no sé si me va a convenir o no. O sea, si voy a achicar demasiado o no el rango de la solución. Lo que me garantiza el punto medio es que seguro voy a ir de una manera esperable y bastante predecible achicando el rango. Siempre a la mitad de lo que tengo. ¿Sí? Y siempre va a ser a la mitad del rango inicial. Si yo inicié en un rango de 20, bueno, cuando itero una vez me va a quedar un rango de 10, itero otra vez un rango de 5, itero otra vez un rango de 2,5 y así lo voy achicando. Siempre va a depender del rango inicial. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Y tenemos que ir evaluando. Vamos evaluando y vamos haciendo las cuentas. Entonces, por ejemplo, en el primero, aplicar el método de bisección para obtener la solución de esto de acá entre 0 y 1. Cuando yo evalúo en 0, la raíz cuadrada de 0 me queda 0 y el coseno de 0 me queda 1, con lo cual me queda menos 1. Cuando yo evalúo en 1, esto me queda 1 y coseno de 1 me queda un número positivo, con lo cual me va a quedar un número positivo. ¿Sí? Entonces, yo sé que entre 0 y 1 tengo una solución. Entonces, ¿qué es lo que hago? Evalúo en 0,5. Cuando evalúo en 0,5 tengo que hacer la cuenta para ver cuánto me da. ¿Sí? Si me da negativo, entonces yo ya sé que la solución va a estar entre 0,5 y 1, porque en 1 me da positivo. ¿Sí? Ahora, si me queda positivo, la raíz cuadrada de 0,5 menos el coseno de 0,5, entonces la solución va a estar entre 0 y 0,5. Y ahí ya achiqué mi rango a la mitad. Y dependiendo de cómo me quede el intervalo donde yo sé que está la solución, vuelvo a iterar y aplico en la mitad de ese intervalo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Por ejemplo, el segundo
El segundo es bastante tonto, entre comillas, ¿no? Porque nosotros tenemos un polinomio que ya está factorizado. Entonces, al estar factorizado, yo ya sé que acá una raíz es -1, una raíz es 1/2 y la otra raíz es 1. Perdón, ¿eh? Entonces, como que ya tengo las soluciones. Ahora, acá me está dando un rango si yo no supiera las soluciones para empezar a aplicar el método de bisección. ¿Sí? Y eso, o sea, si yo me fijo entre -2 y 1,5, me agarran justo las tres soluciones. Entonces, dependiendo cómo vaya agarrando las mitades, siempre me va a ir tirando y se va a ir acercando a alguna de las soluciones. Lo mismo me pasa acá, entre -1,25 y 2,5. ¿Sí? Es un intervalo donde están justo las tres soluciones. Pero es exactamente lo mismo la idea. Ahora, en este de acá, donde tenemos una ecuación cúbica, a priori no tenemos idea. ¿Sí? Sabemos que si x es 0, por ejemplo, esto me queda -6, pero si x es 1, me queda 1 menos 7, me queda -6, -6 menos 12, más 14, me queda 2. Entonces sabemos que entre 0 y 1 hay una solución. Perfecto, listo. Más de eso no sabemos y ya tenemos que empezar a aproximar la solución. Y fíjense que me dice que la solución tiene que estar dentro de este rango. Y esa es la -2. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el rango donde va a estar la solución? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Si yo quiero que xn menos la solución, ¿sí? Garantizar que esto sea menor que un cierto error, lo que tengo que ver es cómo, o sea, hasta la iteración n, qué error voy a tener, o sea, qué rango de error voy a tener. Lo que nosotros sabemos es que la solución original, inicial, una vez que yo tengo el A, sabemos que está entre A y B. Entonces, en la iteración 0, en el inicio, el error, ¿sí? Podemos llamarlo error 0, el módulo del error, es menor que B menos A. Que es la distancia de todo el intervalo. Si yo arranco en un intervalo de 50, bueno, el error original es menor que 50, seguro. ¿Sí? Tal vez es menos, sí, pero con el menor, lo que estamos diciendo es eso, es que no sabemos, pero menor que 50. Ahora, en la iteración 1, por eso vamos a llamar 1, va a ser la mitad de esto. En la iteración 2, va a ser la mitad de la mitad, con lo cual me termina quedando b menos a sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Y así yo voy a seguir hasta la iteración n, va a ser b menos a sobre 2 a la n. Entonces, en la medida que yo voy iterando, voy garantizando que el error se vaya achicando. ¿Sí? Y fíjense que esto de que me quedo acá es una sucesión. ¿Sí? Donde cuando el n tiende a infinito, b menos a es algo fijo, 2 elevado a la n tiende a infinito, con lo cual tiende a 0. Entonces, el método de bisección es una sucesión de puntos que me garantiza que el error se tienda a 0. Con lo cual, si el error tiende a 0, se acerca todo lo que yo quiera al número que estoy tratando de aproximar. Ahora, en los reales, estar tan cerca como uno quiere, lo que significa es que no necesariamente llega a ser el mismo punto, salvo en el infinito. Entonces, siempre va a estar a una distancia, que no sabemos cuánto es. Entonces ahí es donde entran los
los números de máquina, ¿sí? Bueno, si a mí me alcanza con que tenga un error de 0,01, bueno, listo. Cuando llega a eso ya está. Si a mí me alcanza con que tenga un error de 0,1, listo. Cuando llega a eso ya está. No, yo necesito un error de 0,00001. Bueno, listo. Entonces tal vez voy a tener que hacer el programa que corra un par de veces más hasta llegar a ese rango. ¿Sí? Y eso va a depender hasta dónde corre de el rango que yo le voy a pedir y del rango original. ¿Sí? Porque si B menos A es lo suficientemente chico, entonces va a ser mucho más rápido. Si B menos A es 1, no es una cosa, pero si B menos A es 0,1, es otra. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, Entonces, por ejemplo, en el punto 3 les pide que el error sea menor que 10 a la menos 2. Bueno, entonces, ¿cómo hago para garantizar que el error sea menor que esto? Bueno, yo tengo B menos A sobre 2 a la n, tiene que ser menor que 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 es 1 sobre 10 al cuadrado. Entonces, tengo que B menos A sobre 2 elevado a la n tiene que ser menor que 1 sobre 10 al cuadrado. Bueno, este 10 al cuadrado lo paso multiplicando y este 2 a la n para acá. Entonces, 10 al cuadrado por B menos A tiene que ser menor que 2 a la n. Y acá lo que hago empieza a probar. ¿Sí? Por ejemplo, si el intervalo AB es 8, por poner un ejemplo, o sea, es 0, 8. ¿Sí? Entonces, B menos A es 8. Perfecto. 10 al cuadrado es 100. Por 8 me queda 800. Entonces, yo tengo que buscar un n tal que 2 elevado a la n sea más grande que 800. Bueno, para n igual 1 me queda 2, para n igual 2 me queda 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Bueno, 2 a la 10 me queda 1024. Y esto es más grande que 800. Perfecto. Entonces, iterando al menos, o sea, con n igual 10, me alcanza. Me garantiza que el error es más chico que 10 a la menos 2. Bueno, pero quiero estar seguro, ¿puedo hacer un n20? Sí. Lo que te dice esto es que para n igual 10 ya te alcanza. Con cualquier n mayor vas a hacer que el error sea más chico. O sea, va a ser más precisa la aproximación. No importa. Pero con n igual 10 te alcanza. Ahora, si en vez de 10 a la menos 2 quería 10 a la menos 4, bueno, lo que me va a cambiar es acá. Cuando yo hago el despeje, acá en vez de 100 me va a quedar 10.000. Con lo cual acá me va a quedar 80.000. Bueno, entonces el n va a ser considerablemente más grande porque necesito que sea 2 a la n sea más grande que 80.000. Bueno, entonces tengo que ver para qué n me cumple eso. Me imagino las caras de ustedes diciendo, ¿qué hacemos acá? ¿No? Ponele. Teóricamente con esto podemos hacer hasta el 5. ¿Sí? Como les decía, ni bien empecé la clase. Les grabé lo que sería el final de la práctica 2 de límites. ¿Sí? Ahora, cuando terminemos acá, les subo los dos videos. ¿Sí? El de ahora, este método de bisección, y el del final de límites. La idea es que el martes que viene, en la clase presencial, vengan con todas las dudas que tengan de lo de límites y de método de bisección.
¿sí? Porque vamos a tratar de acelerar un poquito la forma en la que vamos dando los temas. Pero lo que necesito es que ustedes empiecen a practicar, porque si no practican se va a complicar. Explicación para el método de bisección, ya está. ¿Sí? Si tienen una duda puntual, preguntan ahora, ¿sí? Pero queda sentarse y practicar ahora. ¿Dudas? No, ninguna. Les puedo dar Newton-Raphson, pero me parece como que ya sería muchísima información en el medio. Que es otro método de aproximación, donde usamos derivadas. ¿Hasta acá? Acá sí, para mí sí. Ok. Bueno, si no tienen dudas, cortamos acá. Tienen Ok, mucho perfecto. trabajo ahora, Está bien. así que métanle. Perfecto.